El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 25 minutos. Gracias por la sintonía, gracias por los mensajes, gracias por el reporte que tenemos de toda nuestra amable audiencia que está conectada con nuestra señal de radio 89.7 en Pichincha, 88.5 en Manabí, 97.5 en Esmeraldas, en Santo Domingo de los Áchilas a través del canal 3 del sistema TVNet. Ya mismo estaremos enlazados con Majestad Televisión, en internet por www.radiomajestad.com, en Facebook Live a través de la fanpage de Majestad Radio. Allí también nos pueden seguir si no solamente quieren escuchar el programa y nuestras entrevistas, sino también vernos a través de nuestra transmisión digital por Facebook Live. El jurista Ramiro García Falconi nos atiende de modo telemático, presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador. ¿Cómo le va, doctor? Qué gusto. Bien, muchas gracias. Le agradezco mucho la invitación, Fabricio. Siempre un gusto estar en este espacio. Gracias por la gentileza, Ramiro García. A ver, uno de los temas, el tercer tema que se abordó en el debate del día domingo, tenía que ver con la institucionalidad, tenía que ver con la independencia de las funciones del Estado, con el respeto justamente a la función judicial, etcétera. ¿A usted qué sensaciones le quedó ese eje que fue abordado por los candidatos presidenciales en el curso del debate, doctor Ramiro García? En líneas generales, el debate me pareció bastante flojo de Ávila, con un Guillermo Lasso que claramente trataba de no salirse del libreto que sus asesores le habían diseñado, aún a riesgo de no contestar en algunos casos lo que se le preguntaba, y un Andrés Arauz que, lejos de mostrarse académico, entró en un terreno que le es totalmente nuevo y desconocido, el del discurso netamente político, y creo que lo hizo mal, bastante mal. En medio de todo este desastre de debate propiciado en mucho por un formato inadecuado, creo que la percepción general fue de un Guillermo Lasso con propuestas claras, al menos en lo económico, con las cuales se puede coincidir o no, y un Arauz que trata de desmarcarse de Correa y su entorno y no lo logra, al menos hacia la percepción pública. En el tema institucional, ahí es donde más claro se ve la necesidad de desmarcarse de parte de Arauz de un Correa urgido por licuar sus responsabilidades penales y para ello de tirarse abajo toda la institucionalidad judicial, fiscal y de control que existe actualmente. Entonces, vamos a ver, yo creo que el escenario a futuro, tenemos varios escenarios a futuro, creo yo. Por un lado, gane quien gane, va a recibir un país quebrado, económica y moralmente, en medio además de un mundo en crisis. La gestión del próximo presidente, el que sea, va a ser más la de un síndico de quiebras que la de un gobernante. En el caso de Lasso, creo que la receta será la liberalización de la economía y el de Arauz, al menos en un inicio, la de una mayor intervención estatal en la economía, así como una mayor presión fiscal en lo económico. En caso de ganar Arauz, y en esto en relación a su pregunta, hay un factor que puede ser decisivo. Me refiero a su relación con el expresidente Correa y su entorno duro, que al parecer de alguna forma se ha visto afectada desde ahora, como usted mismo advertía hace unos días en Twitter, y que trató sin éxito de ser rebatido por el propio Correa. El problema no será el cumplimiento del plan de gobierno en lo económico, en lo social, en lo político, sino de las órdenes directas de Correa y su imperiosa necesidad, como le decía hace un momento, de diluir sus responsabilidades penales en los dos casos que mantiene vigentes en su contra, ¿no? Por un lado, el caso secuestro Balda, en donde tiene una orden de prisión preventiva vigente, y por otro lado, una sentencia condenatoria ejecutoriada, de la que solamente cabría en este momento recurso de revisión, que es a todo lo que le apostaría el correísmo si es que va por la institucionalidad, o por el otro lado, una nueva metida de mano en la justicia a través de Arauz. Pero el recurso, perdón que le interrumpa, doctor, ¿el recurso de revisión podría anular las sentencias o los juicios contra el expresidente Correa? No, solamente en el caso del que está el sobornos, el que está el caso del sobornos, sí, por supuesto, el recurso de revisión es un recurso de última instancia, que se debería, además, que es excepcional, porque es un recurso que se presenta cuando ya la sentencia esté ejecutoriada, que se basa fundamentalmente en la existencia de una prueba nueva, determinante, que demuestre la inexistencia del delito,
Así que dentro de lo jurídico es muy, muy difícil esto. Y dentro de lo político, pues claro, el cálculo que hace el correísmo es básicamente, llegamos al poder y vamos a tener el poder político suficiente como para presionar en la función judicial una sentencia a favor. Si es que lo podemos poner en dos líneas y mal dibujado, ¿no? Ahora, a ver, dentro de lo que ha sido la gran tragedia de la República en 42 años de vida democrática, doctor, siempre el poder político de turno ha querido meter sus manos en la administración de justicia. O sea, eso ha pasado desde el año 79 hasta el año 2021. A ver, digamos que de mayor forma en algunos casos, de forma mucho menos evidente en otros. Yo, por ejemplo, yo diría que en el gobierno del doctor Borja hubo mucho menor injerencia política. En el gobierno de Sixto Durán Ballén, quien tenía el control político eran los socialcristianos. Era la oposición. Entonces, claro. Es decir, el control político históricamente ha ido moviéndose de una banda a otra. El problema es que los políticos, no importa cuáles políticos, siempre los políticos han tenido injerencia en la justicia, doctor. A ver, eso ha sido así hoy, antes, hace siglos. Sí. ¿Verdad? Y en todas partes, en unas partes más y en otras partes menos. Y justamente cuando hablamos de institucionalidad de la justicia, hablamos de mecanismos que permitan que venga quien venga, exista una menor o ninguna injerencia política en la administración de justicia. Ok. En algunos casos, por ejemplo, en el caso gobierno de Febres Cordero, resulta que el control judicial lo tenía la oposición, así que ¿qué hizo él? Poner tanquetas frente a la Corte Suprema de Justicia para que no se posesionen los jueces, por ejemplo, solamente por dar un ejemplo. Pero fue en el caso, la única vez que hemos tenido un total control de la administración de justicia por parte del poder político gubernamental fue en el correísmo. Y claro, esto hizo que todo balance de poderes, que todo sistema de controles mutuos, tanto en lo político como en lo institucional, desaparezca. Y tal es así que el propio Correa en su momento explicaba sin ninguna vergüenza, que como él era jefe de Estado, era jefe de las tres funciones y que por tanto él dirigía la función judicial y la función legislativa y tenía como presidente la potestad de decirles qué hacer. Esto que, claro, sería impresentable en cualquier democracia del siglo XX, menos del siglo XXI, pues acá, claro, nos llevó casi o más de un siglo atrás. Pero más allá de, claro, con los defectos que hemos visto, ¿no? Ya que en el Consejo de la Judicatura, Vaca Mancheno en la Fiscalía, Polit en la Contraloría General del Estado, y en general eso, más allá de la persecución que hubo a quienes pensaban diferente, más allá de la presión que hubo a medios por vías judiciales y a periodistas, pero llevó también a un sistema de impunidad tal que desbocó la corrupción. Y esa corrupción es la que se ha perseguido, bien, mal, más o menos, en estos últimos 4 años, con todos los tropezones que ha tenido la administración de justicia, y eso va a ser uno de los primeros objetivos del correísmo, que yo no sé si sea esa misma agenda la de Arauz. Ojo, porque esto va a tener, si es que Arauz gana, y Arauz se trepa en esa montaña rusa, esto va a tener una cantidad de efectos políticos muy fuertes para él mismo. Bueno, es decir, Arauz el domingo dijo que iba a respetar la independencia de la justicia. Ahora vamos a ver, de lo dicho a lo hecho, vamos a ver, porque, ojo, Correa en el 2007 decía lo mismo, y en el 2011 convocó a una consulta popular pidiendo que se le permita la metida de mano en la justicia. Lo que sí, claro, me queda claro, por un lado, es que, claro, Arauz no es Correa. Segundo, el correísmo del 2021 no es el correísmo del 2007-2008, que contaba con un amplísimo apoyo popular, que veía inclusive con algún agrado la metida de mano en la justicia. Recuerde usted que sacaron a golpes en el 2008 a los jueces del Tribunal Constitucional de entonces y nadie dijo nada. Es más, muchos partidos que hoy están en la oposición colaboraron con ese cometido. Yo creo que estamos viviendo un momento político diferente. Por un lado tenemos un correísmo con el menor bloque legislativo de los últimos 14 años. Sí, pero a ver, es verdad lo que usted dice, tiene el bloque legislativo menos numeroso si comparamos con 2009, 2013, 2017. Es verdad, pero también hay un método de asignación de escaños distinto y aún así tienen el bloque que se convierte en la primera minoría, doctor.
Sí, a ver, de acuerdo. O sea, el hay un método método de asignación de escaños. Si hubiera habido el mismo método de asignación de escaños anterior, también habría tenido un bloque significativamente menor. Tal vez no tanto como el de ahora, pero significativamente menor. Punto 1. Punto 2. Más allá, ¿a qué me refiero con que tiene el menor bloque legislativo en su historia de los últimos 14 años? Que esto le va a combinar al correísmo a tener que realizar alianzas para poder llegar a mayoría simple, más todavía para mayorías calificadas. Le corresponde, así Punto es. 1, claro. Punto 2, el cuento inveterado de Correa de, si me fastidian, cierro la asamblea, me voy a la casa y convoco a nuevas elecciones. Arauz no lo va a poder hacer, porque definitivamente los números no cuadran como para bravuconadas como esas, para empezar. Entonces, Arauz, si quiere mantenerse en el poder, va a tener que seguir vías institucionales. Y esas vías institucionales implican pasar por Corte Constitucional, pasar por la Asamblea, una Asamblea en la que ya no, por primera vez, no tienen mayoría ni simple, menos mayoría calificada. Acuérdense usted lo que fue en la Asamblea del 2013, me parece. En la Asamblea del 2013 podían cambiar la Constitución sin contar con un solo voto de fuera del correísmo. Solamente el bloque correísta tenía la capacidad de modificar la Constitución y se acabó. Claro, ahora ni siquiera tienen la posibilidad de aprobar una ley sin llegar a pactos con otros bloques legislativos. Eso va a ser decisivo, acuérdense de mí, Fabricio, eso va a ser decisivo. Y yo no digo que el correísmo ha desaparecido, ni mucho menos, no, pero evidentemente ha retrocedido de tal manera que tiene ahora que llegar a alianzas políticas con grupos a los que tradicionalmente ha considerado como antagónicos. Claro, eso es real, pero por ejemplo no es lo que decía Roldán el año pasado cuando decía que el correísmo no iba a llegar ni al 4%, según que es demasiado arrogante, y resulta que el correísmo cada cual que responda por sus expresiones. Sí, de acuerdo. Yo hace años vengo diciendo el correísmo va a seguir siendo la primera fuerza política, el correísmo ponga a quien ponga, al que ponga va a llegar a segunda vuelta y el correísmo la va a pelear. Y eso lo he dicho. Y lo repito acá. Y creo que no va a ser tan fácil. Hoy en la tarde me pasan las únicas encuestas en las que yo me fío, que es la que realiza un grupo de matemáticos y estadísticos de la academia, que no tiene ninguna relación ni con la política, ni con encuestadoras, ni con nada. Así que ahí se las mandaré y veamos cómo están los números. Pero creo que la cosa no es tan sencilla, la cosa no es tan fácil. Mire usted que Moreno obtuvo un 39% en la primera vuelta y en la segunda vuelta llegó raspando. Ahora Arauz acaba de obtener un 32%. Eso, claro, nos muestra un voto duro que se mantiene de parte del correísmo, pero un voto duro que va retrocediendo. Pero más allá de esto, insisto, una de las grandes preguntas es ¿hasta dónde Arauz va a hacer de bolsa de golpear, de punching bag, en aras de mantener la agenda del correísmo, que no es su agenda? Arauz no tiene juicios. Arauz, sin necesidad de los problemas del correísmo, va a tener suficientes problemas propios de gobernabilidad, si es que gana, como para armarse nuevos. Arauz, si es que quiere imponer un modelo económico distinto, como seguramente lo va a tratar de hacer, que además en eso se ha sido claro, lo va a tener que hacer a través de una cantidad de leyes. Leyes para las cuales va a tener que llegar a pactos legislativos. Va a tener que llegar a acuerdos políticos. Eso es innegable, o sea, tienen que llegar necesariamente a alianzas políticas en la Asamblea. Pero estoy hablando de leyes programáticas, no con muy poco contenido político y con mucho contenido técnico. Imagínense usted para llegar a decisiones netamente políticas, para llegar a decisiones que ya puedan afectar, digamos, a la estructura misma de la política estatal. Y yo creo que para eso le va a costar mucho más todavía, y todo eso en medio de un mar de un mar picado, que siempre va a ser su relación con Correa y su entorno duro, que usted mismo decía que ya inclusive ha excluido a unos cuantos de su entorno de campaña.
Y yo creo que es así, he escuchado eso no solamente de usted, sino de varias fuentes, me parece que es así, pero claro, yo veo que ya desde este momento empiezan a verse fracturas, empieza a verse fricciones, y en caso de ganar Arauz, ese va a ser un tema muy, muy fuerte y muy a tomar en cuenta. Oiga, doctor, pero ahí dejemos a Arauz de lado. ¿Y si pasa por el contrario, si pasa Lasso? ¿Ah? Si pasa Lasso va a tener, a ver, primero, Lasso no tiene el problema de tener a Correa atrás ni de licuarle los juicios penales a nadie. Ese, punto uno. Punto dos, Lasso va a tener el mismo problema, y tal vez mayor, para llegar a mayorías legislativas. Si es que gana Lasso, veamos, porque si hay algo que ha marcado también la política ecuatoriana, es la transhumancia, ¿verdad? Veamos cuántos de los 49 asambleístas del correísmo se mantienen en el bloque correísta. Y hemos visto acá que cuando se fracturaron, y se fracturaron desde dentro, le quedó menos de la mitad de los que se habían elegido originalmente. Entonces, eso vamos a ver, eso, es decir, eso, hay varios escenarios posibles. Por supuesto, Lasso va a necesitar también una mayoría legislativa que la va a tener que construir vía pactos, vía acuerdos políticos. No creo que lo logre con el correísmo, pero sí con las otras fuerzas. La ventaja que tendría Lasso es que hay una fragmentación tal en la Asamblea que eso le puede permitir llegar a acuerdos con mayor facilidad que con un bloque duro, grande, que tiene además exigencias específicas. Es decir, el correísmo es el nuevo roldosismo del siglo XXI. El déjenlo volver, que era la agenda legislativa del roldosismo durante 20 años, se ha constituido ahora en la agenda legislativa del correísmo en estos años también. Oiga, doctor, para terminar, y si llegase Lasso al poder y si lograse articular un acuerdo político en torno así en la función legislativa, Moreno podría beneficiarse, Moreno y su gobierno, que tiene tantos cuestionamientos hoy. No, pero ¿qué beneficio puede tener? A ver, ¿qué beneficio puede tener Moreno de que Lasso gobierne y tenga una mayoría legislativa? La impunidad, por ejemplo. La impunidad. La impunidad no depende de las mayorías legislativas ni depende de quién gobierne. ¿Usted cree? La impunidad, perdóneme, la impunidad depende de que se presenten casos bien estructurados y bien armados. Si hay temas de corrupción, tienen que presentarlos adecuadamente. Hay algo que está claro en este país, y es que solamente cuando existe una labor periodística de investigación adecuada, como la que ha realizado, por ejemplo, Fernando Villavicencio, que ahora va a ser creo yo que va a ser uno de los actores decisivos en el legislativo, se puede llegar a judicializar temas. Recuerde usted que el propio caso INA Papers, con el que el correísmo se ha llenado la boca durante los últimos 3 años, fue presentado por Villavicencio, ni siquiera por él. Pero no ha avanzado nada ese caso, Ese caso está ahí. Ese es un caso, a ver, primero pongamos el contexto. Se le acusa a Moreno de haber recibido sobornos en la época de Correa, por contratos que otorgó Correa, en el gobierno de Correa. O sea, sí es un poquito labrado ese camino. Ahí me parece que la cosa de entrada no resulta muy fácil de armar. Porque, ojo, no es que le acusan por temas de su gobierno, le acusan de haber recibido dinero a través de su hermano para comprar un apartamento en España y no sé qué. Ojo, en la época de Correa, cuando Correa era presidente y Moreno como vicepresidente no podía disponer de contrato público alguno, porque como usted sabe, el vicepresidente solo ejerce las funciones que el presidente le asigna, y cuando Moreno era vicepresidente, Moreno estaba básicamente destinado a dirigir el tema Manuel Espejo, me parece que se llama. El tema es que este caso no ha avanzado nada, doctor. Ni el de Lucas Majano, que también lo denunció el propio portal de investigación. O sea, el mismo portal denunció receta de arroz verde, INA Papers y Lucas Majano. Y solamente
la justicia trabajó sobre el tema de arroz verde que se convirtió en sobornos. Mira, entiendo que el tema de INA Papers está en investigación previa. ¿Pero cuántos años, vea? 2. Por eso. Que no es, que ojo, tampoco es que es muy raro en nuestra práctica judicial, ¿no? Pero vuelvo y le repito, primero estamos hablando, a ver, pongamos en contexto. El caso Arroz Verde se trataba de sobornos de decenas de millones de dólares recibidos por la estructura del gobierno correísta a través de su asesora y de otros funcionarios, y a cambio de lo cual entregaban contratos a contratistas del Estado. En el caso INA Papers se le acusa a Moreno de haber supuestamente recibido, me parece que 300.000 euros, que son como $320.000 o $330.000, cuando era vicepresidente de Correa y cuando Moreno no tenía dentro de sus funciones capacidad alguna de otorgar contratos. Es decir, armar un caso a partir de esas premisas de las premisas del segundo, del INA Papers, resulta mucho más complicado que armar un caso a partir de la estructura que se le presentó a la Fiscalía por parte de Villavicencio en el tema sobornos. Yo creo que eso también debe haber influido muchísimo en la velocidad con la que se movió el un caso y el otro. En un caso estaban las cosas ahí, digamos, clarísimas, más allá de que se llenen con el que no hay pruebas, porque además iban los propios contratistas a decir, sí, yo entregué la plata, sí, yo llevé en fundas, sí, yo le di a tal persona. Igual siguen diciendo no hay pruebas y seguirán diciendo no hay pruebas, porque un poco, de alguna manera, lo que se ha tratado de posicionar dentro del esquema de posverdad es que repetir algo, pues repetir una mentira 1000 veces puede terminar haciendo creer a la gran masa de que esto es verdad. Ahora, que en ese caso hubo justos y pecadores, sí, por supuesto. Que hubo personas que no debieron haber entrado en ese caso y que no debieron haber sido sentenciadas, sí, por supuesto. Pero de ahí que me digan que ahí no hubo sobornos y que no hubo delitos, por favor, ahí ya me parece descarado. Correcto. Pero bueno, independientemente de eso, si es que ese es un problema de la justicia, si es que ese se va a convertir en un problema de gobernabilidad y en un problema de Arauz, si es que es presidente, yo creo que ahí Arauz empieza jugando con fuego y por supuesto él va a tener atrás soplándole en la nuca y en las orejas al expresidente Correa en cuanto a resuélveme este tema. O sea, es decir, y resuélveme este tema significa, ahora que eres presidente, ejerce todo el poder que puedas y que tengas para que podamos quebrar la institucionalidad judicial y lograr mi inocencia. Y esa es una agenda clara que además la han dicho claramente, ¿no? Que lo van a hacer. Correcto. Y que al principio el propio Arauz decía, no va a ser necesario ni eso, porque, bueno, podríamos hablar de una asamblea constituyente. Ok, bueno, para todo eso existen canales institucionales a los cuales va a tener que acudir Arauz si es que llega a la presidencia, y que difícilmente pues van a poder manejarlo políticamente, ¿no? Correcto. Doctor Ramiro García Falconi, le agradezco por su aporte para el debate público sobre lo que estamos viviendo ahora mismo en el Ecuador. Que tenga una buena jornada, mi doctor. Muchas gracias, le agradezco mucho y un fuerte abrazo. Muy amable a Ramiro García Falconi, jurista, presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, conversando justamente aquí en A Primera Hora con su visión respecto de los temas jurídicos y de los temas de la política. Ahí tienen ustedes diversas visiones, cómo caracteriza este espacio de noticias, la pluralidad y la diversidad de las voces.